Muy bien, pues bienvenidos sean a este canal de The Warning Voice. Hoy vamos a hablar acerca de la preparación familiar para la segunda venida. Desde el manual de preparación y supervivencia que yo he preparado, soy coautor de este libro. Lo he hecho presentación para mí. Nada ostentoso, unas 60 diapositivas para poder cubrir todo un libro. Te recomiendo que vayas a thewarningvoice.org. En el primer video te he expuesto a la página web y ahí puedes ver los recursos. Y puedes usar lo que gustes, está a tu disposición. Hoy vamos a hablar acerca del contenido de este manual. Vamos a hablar del procedimiento de emergencia familiar, la preparación espiritual, la preparación general. Hablo de la planificación, el almacenamiento y la preparación emocional y financiera. Vamos a hablar de la preparación del agua, la obtención y almacenamiento y purificación del agua. Vamos a hablar también del equipamiento, equipo que necesitas para defensa personal, para la comunicación, para el transporte y para herramientas. Vamos a hablar de la protección del hogar, primeros auxilios, vamos a hablar de jardinería, de alimentación y de cocina de emergencia. Vamos a hablar de desastres específicos, qué hacer en caso de fuego, tormentas, terremotos, inundaciones, vientos. Y vamos a hablar sobre eventos nucleares y EMPs, que son Electromagnetic Pulses, pulsos electromagnéticos. Vamos a hablar también del kit de 72 horas y de la evacuación de 5 minutos que como familia debe de ocurrir para salir de situaciones de peligro. Muy bien, vamos a comenzar con el plan de emergencia familiar. ¿Qué es un plan de emergencia familiar? Piénsenlo. En el libro yo les pongo ahí una hoja para que ustedes puedan trabajarla y llenar el plan de dónde reunirse, de qué vecino cercano pueden ustedes ir a hablar para recibir ayuda si estás atrapado entre escombros, por ejemplo, de qué vecinos hay en la zona donde tú vives, en la colonia, el fraccionamiento, como le llamen, en tu lugar donde vives. En comunidad yo le pondría la Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. O sea, trata de localizar a los miembros de tu barrio y de tu estaca para que te puedan apoyar en caso de que tengas alguna eventualidad y tengas algún hijo o algún cónyuge que pueda ir a pedir ayuda. Ten los teléfonos de contacto tanto dentro como fuera del estado, de pues, principalmente gente de confianza dentro y familia extendida afuera del estado. Tenlos ahí porque Dios no lo quiera, si tú llegas a partir de esta vida en una eventualidad, tus hijos por lo menos tienen algunos teléfonos de contacto para contactar a un tío, una tía que pueda venir a cuidar de ellos, pues porque puede ser que sean menores de edad. Pero si no tienen el teléfono de contacto, pues ¿cómo le hacen, no? Entonces son cosas que hay que tener cuidado. Y bueno, en caso de que no hubiera teléfono ni nada por el estilo, entonces pues tienes que estar en contacto con tu unidad local, barrio o rama, para poder coordinar cómo poder cuidar de todos los miembros de tu familia. Muy bien, vamos a asignar roles en este plan. ¿Quién va a llamar a quién? ¿Quién reúne a los niños? ¿Quién agarra el kit? ¿Quién abre la puerta? Todo. Y si hay separación, todos deben de saber a dónde ir para poder verse sin tener que comunicarse. El punto de encuentro. Muy bien, aunado a esto, quiero en este video hablar de preparación espiritual, ya que el protocolo familiar pues es pequeño, pero la preparación espiritual es importante y te quiero hablar de unos puntos. Hay que tener copias físicas de las escrituras, que eran importantes para Nefi, también son importantes para ti, tanto como si tuvieras que volver a Jerusalén por ellas, porque la gente tiende a degenerar en la incredulidad, a olvidar a Dios y perder valores si deja de tener contacto con el alimento espiritual. Ese es el propósito del alimento espiritual. También te recomiendo que guardes leonas y manuales de Ven, Sígueme y otras publicaciones de la iglesia. Súper importante. Incluye himnarios y cancioneros. Los pioneros pasaron por muchas tribulaciones y gracias a que sabían canciones memorizadas pudieron divertirse, pudieron pasar un buen tiempo dentro de lo que cabe, gracias a que pues ellos sabían exactamente cómo levantar la moral. La moral es súper importante en tiempos de estrés. Lleva siempre tu aceitero consagrado si eres poseedor del sacerdocio, porque vas a tener que bendecir a tu familia. Es un privilegio hacerlo, principalmente porque el presidente Nelson ha prometido milagros que van a ocurrir como nunca antes han ocurrido en la historia humana, porque Dios va a dar muchos beneficios, mucha ayuda a la gente que lo necesita. Si tú no tienes el sacerdocio, coordina con los miembros de tu barrio
Es una lista de poseedores del sacerdocio dignos en quienes confíes para que puedan apoyarte. Y pues apunta ahí la dirección, el cómo llegar y pues el teléfono si es que hubiera todavía. Otra cosa importante es que no olvides la oración diaria y el estudio de las escrituras como familia, porque necesitas la ayuda de Dios. Todo esto que estamos hablando es cómo reaccionar a una emergencia preparándote espiritualmente. Como dije, vamos a ver diferentes aspectos, pero el tener el Espíritu Santo es la mente de Cristo. La mente de Cristo te permite no solamente sentir paz, aumenta tu inteligencia misma, porque el Espíritu Santo eso hace. Parley P. Pratt lo dijo, es vida para todo tu cuerpo e inteligencia pura. Entonces, ocupas mantener ese Espíritu Santo y ocupas que ese Espíritu Santo esté sobre tu familia para evitar contiendas, malos entendidos y armonizar y permitir que el Espíritu Santo se quede individualmente con los miembros de la familia. A este proceso se le llama santificación. Entonces, es muy importante que tú y yo mantengamos los hábitos santos en tiempos de estrés. Y bueno, en adoración familiar se distingue porque en la pandemia nos dieron la autoridad para poder bendecir los sacramentos en nuestras casas. Nos han preparado para las cosas que vienen. Y básicamente es lo mismo cuando el profeta otra vez da a los miembros de la iglesia la capacidad para hacer esas ordenanzas en nuestras casas porque no podemos salir. Hay que estar preparado con cosas edificantes que hacer en familia en domingo, pero también tener un devocional, tu propia reunión sacramental con tus hijos, con tu esposa, con tu familia. Memoriza versículos e himnos. Las escrituras van a ser, conforme estamos acercándonos a los momentos más oscuros de la segunda venida, algo muy preciado. Puede ser que a lo mejor destruyan algunos libros o el internet mismo se reescriba gracias a inteligencia artificial, pero lo que tú almacenes en tu mente, todas las escrituras que tú memorices, serán eterna riqueza para ti. Las cosas que vamos a pasar van a ser tan difíciles que vamos a requerir un cúmulo de fe. No solamente nuestra fe, nuestras experiencias personales que hemos pasado, cómo Dios respondió a oraciones, sino la fe de nuestros antepasados, sus experiencias personales de cómo Dios respondió a sus oraciones. Y no solamente eso, las escrituras mismas son acervos de fe, son bóvedas y bóvedas de riquezas espirituales. La portada del libro de Mormón dice que es un libro acerca de los tratos de Dios con los habitantes de las Américas. Y las escrituras no son nada más que eso, son registros que cuentan de los tratos que Dios tuvo con los habitantes de ciertas tierras, profetas a través de varias épocas en varias partes del mundo, que cuando tú los lees te nutres porque entiendes cómo recuperar tu relación con Dios después de que bajaste a este mundo carnal y caído, y te ayuda a comprender todo lo que tienes que hacer para recibir la respuesta que necesitas. Dios va a estar con nosotros en la medida que lo estemos buscando, y eso es lo que te permiten las escrituras. La fe aumentada te permite pasar por todas estas pruebas espirituales difíciles. Por último, casi último, el arrepentimiento diario. No tenemos garantizados, mucho menos en tiempo de calamidad, el siguiente minuto, la siguiente hora, el siguiente día. Por lo que si cometes un error, mi recomendación especial en preparación espiritual es que te arrodilles, mira, así. Inmediatamente, si ya te peleaste con tu cónyuge, o si a lo mejor ofendiste a alguien, pide perdón y luego ve y haz una oración y arrepiéntate en el momento. No esperes más, porque nadie sabe si vamos a morir el siguiente día o la siguiente hora. Por eso es importante arrepentirnos constantemente. Servir a otros y hacer un diario de gratitud nos ayuda a poder mantener el espíritu del Señor y a concentrarnos en lo que sí tenemos en vez de lo que no tenemos. Y debemos de fortalecer nuestro testimonio escribiendo nuestras experiencias espirituales. Yo te recomiendo que veas la película de 17 milagros. Es el recuento de pioneros que ellos tuvieron varios milagros a través de las planicies mientras venían a Salt Lake City. Y esto para ti es importante porque es una evidencia de lo que estoy diciendo. Esos pioneros nos dejaron a nosotros sus experiencias espirituales y nos aumentan la fe para que cuando tengamos que pasar por esto, seamos fortalecidos y sepamos que Dios, por ejemplo, le contestó a los pioneros. Esas experiencias espirituales les van a servir a tus hijos, a tus nietos,
Si no las estás escribiendo, les estás robando su herencia. Tu vida fue una cosa muy valiosa y particularmente tu testimonio de lo que lograste aprender espiritualmente en tu experiencia en la tierra, como para que te la lleves tú solo. Necesitas ponerlo en una bóveda de fe, por así decirlo, para que ellos puedan sacar cuando necesiten. Ponlo en un diario, grábate, haz un audio, lo que tú quieras, pero que esté accesible a ellos cuando lo necesiten, cuando duden, cuando no tengan esperanza, cuando no sepan qué hacer. Todo esto es preparación espiritual para tiempos de calamidad. Mi testimonio personal es que Jesucristo va a estar con los santos en la época de la gran tribulación. Todo parece indicar que estamos viendo cada vez señales más oscuras de la segunda venida, y nos recomiendo que nos preparemos espiritualmente. Ir al templo no es la nueva frase de moda de apóstoles y profetas desde hace la última década, sino es la instrucción, el estándar para los miembros de la iglesia para que puedan recibir poder de lo alto, para que sean investidos con poder de lo alto. Las bendiciones depositadas en el templo de Kirtland, gracias al profeta y el presidente Russell M. Nelson, que en paz descanse, sabemos a través de sus palabras que esas bendiciones del templo de Kirtland se activan en todos los demás templos. Eso incluye que ninguna arma forjada podrá prevalecer en contra de ti. Incluye que vas a ser preservado, que el Señor va a santificarte, y todo eso es en base a nuestra fidelidad. ¿Estamos yendo al templo o no? Cuesta muchísimo trabajo, y entre menos acostumbrado estás, más trabajo es poder cumplir con los requisitos del templo para poder asistir a la casa del Señor. Y si ya tienes una recomendación, estás viviendo debajo de tus privilegios al no ir. Esa es mi invitación para ti, para que te prepares espiritualmente. Hazme saber si tienes alguna pregunta, algún comentario. Puedes ponerlo aquí en YouTube o puedes ir a TikTok, como tú quieras. Soy la voz de Amonestación y estamos aquí en la próxima. Nos vemos.